Hola, somos el grupo 4 y en este video vamos a exponer sobre el tema punto de equilibrio, pérdidas y ganancias. Nuestro grupo está conformado por Romero Liliana, Mero Dylan, Eugenio Miguel y mi persona quienes habla González María. Para empezar, ¿qué es el punto de equilibrio o también llamado umbral de la rentabilidad? Es el nivel de ventas en el que una empresa no gana ni pierde dinero. En este punto, los ingresos que se obtienen por las ventas son exactamente iguales a los costos y gastos que tiene la empresa para funcionar. Es importante aclarar que llegar a este punto de equilibrio no significa que la empresa sea rentable, sino que únicamente ha logrado cubrir todos sus gastos. A partir de este nivel, si la empresa vende más, empezará a obtener ganancias, pero si vende menos, tendrá pérdidas. Por esta razón, el punto de equilibrio es una referencia clave para la estabilidad financiera de cualquier negocio. Ahora, ¿cuál es la importancia del punto de equilibrio? Pues su importancia radica en que permite conocer cuánto debe vender una empresa como mínimo para no tener pérdidas. De esta manera se convierte en una herramienta fundamental para la gestión financiera y la toma de decisiones. El análisis del punto de equilibrio se apoya en el enfoque costo-volumen-utilidad, el cual explica cómo los costos y el volumen de ventas influyen directamente en la utilidad de la empresa. Gracias a este análisis, los administradores pueden tomar decisiones sobre precios, producción y control de costos, además de anticipar posibles riesgos financieros. En resumen, el punto de equilibrio ayuda a planificar mejor y a reducir la posibilidad de pérdidas económicas. Ahora, ¿cómo funciona el punto de equilibrio como una referencia operativa en la empresa? El punto de equilibrio funciona ya que indica el nivel mínimo de ventas o producción que debe alcanzarse para cubrir los costos existentes. Es decir, que muestra un punto exacto en el que la empresa deja de perder dinero y comienza a sostenerse financieramente. Además, el punto de equilibrio permite entender cómo se comporta el negocio cuando cambian las ventas. Si las ventas aumentan, la empresa se acerca a obtener ganancias, pero si disminuyen, se corre el riesgo de generar pérdidas. Por ello, esta herramienta sirve como base para el control y seguimiento del desempeño económico de la empresa. ¿Cuáles son los factores que influyen en el punto de equilibrio? Este puede verse afectado por varios factores que influyen directamente en los ingresos y los costos de la empresa. Entre los principales tenemos el precio de venta, que cuando el precio de venta aumenta, la empresa necesita vender menos unidades para alcanzar el punto de equilibrio. En cambio, si el precio baja, será necesario vender más para cubrir los costos. También tenemos los costos variables. Si los costos variables aumentan, el punto de equilibrio también se eleva, ya que cada unidad vendida deja menos margen para cubrir los costos fijos. Y por el contrario, si estos costos disminuyen, el punto de equilibrio se alcanza con menos ventas. Y por último, tenemos los costos fijos, porque cuando los costos fijos aumentan, la empresa necesita generar más ingresos para cubrirlos, lo que eleva el punto de equilibrio. En cambio, si los costos fijos se reducen, el punto de equilibrio también va a disminuir. ¿Qué relación tiene el punto de equilibrio con los costos fijos y variables? El punto de equilibrio está directamente relacionado con estos costos de la empresa, ya que la correcta identificación de estos costos es fundamental para entender cómo se forma el total de gastos y cómo influyen en la situación financiera del negocio. Analizar estos costos permite determinar con mayor precisión el nivel de ventas necesario para cubrir los gastos totales y evaluar cómo los cambios en la estructura de costos afectan al punto de equilibrio. Mi compañera a continuación les va a explicar con mayor detalle cómo funcionan estos costos. Pero se puede decir en conclusión que el punto de equilibrio es una herramienta clave que permite a las empresas saber cuánto deben vender para no perder dinero y tomar decisiones financieras más seguras. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. El tema a continuación que les voy a relatar es sobre los costos fijos. Los costos fijos son aquellos gastos que una empresa debe asumir de manera permanente y regular, independientemente del nivel de producción o de ventas que ésta tenga durante un periodo determinado. Desde el punto de vista financiero y contable, los costos fijos son importantes porque influyen directamente en la determinación del punto de equilibrio, es decir,
el nivel mínimo de ventas que la empresa necesita alcanzar para cubrir todos sus costos sin generar pérdidas. En palabras sencillas, los costos fijos son los gastos que una empresa tiene todos los meses y que no cambian, aunque venda mucho o venda poco. Esto no va a incurrir en los costos fijos. Tenemos, por ejemplo, tres ejemplos de costos fijos. El alquiler o arriendo de locales, sueldo del personal administrativo y depreciación de activos fijos. Como ya lo dije anteriormente, estos no varían y son ejemplos de costos fijos. Los costos variables. Los costos variables son aquellos gastos que cambian de forma directa y proporcional al nivel de producción o de ventas de una empresa. Esto significa que a medida que aumenta la producción o el volumen de ventas, estos costos también se incrementan y cuando la producción disminuye, los costos variables se reducen. Nuevamente en palabras sencillas, los costos variables son los que cambian según cuánto se produce o cuánto se vende. Por ejemplo, la materia prima, la mano de obra directa y la energía eléctrica de producción son tres ejemplos de costos variables. La materia prima son los insumos que se utilizan directamente en la fabricación de un producto. La mano de obra directa es el salario pagado a trabajadores cuya remuneración depende del número de unidades producidas. Esto quiere decir que entre más horas o más unidades el trabajador tenga, va a obtener un mayor salario. Es por esto que están incluidos en los costos variables. La energía eléctrica de la producción es el consumo de electricidad de maquinarias y equipos durante el proceso productivo. De la misma manera, ya sabemos que si una maquinaria funciona 3 horas, va a dar un valor X en el consumo, pero si funciona durante más de 3 horas, 5 o 10 horas, ese consumo va a aumentar. La fórmula del punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el nivel de ventas en el cual los ingresos totales son iguales a los costos totales, es decir, la empresa no obtiene ni ganancia ni pérdida. En palabras sencillas, el punto de equilibrio es cuando los ingresos totales igualan a los costos totales. Esto quiere decir, si mis ventas totales fueron $20.000 y mis gastos de ventas también fueron $20.000, esto nos da un valor de cero, que estamos diciendo que este sería el punto de equilibrio, donde la empresa ni pierde ni gana. El punto de equilibrio en unidades, su fórmula es costos fijos totales dividido para precio de venta unitario menos los costos variables unitarios. La interpretación. Cantidad mínima de unidades que la empresa debe vender. Si vende menos de ese nivel, tendría pérdidas y si vende más de ese nivel, comenzará a generar utilidades. Interpretación del resultado del punto de equilibrio. El punto de equilibrio indica el nivel de ventas en unidades o en dinero, en el cual los ingresos totales son exactamente iguales a los costos totales. En este punto, la empresa no obtiene utilidades ni incurre en pérdidas, ya que solo logra cubrir todos sus costos fijos variables. ¿Qué pasa si se vende menos del punto de equilibrio? Estas son interrogantes a las que vamos a despejar. Los ingresos totales son insuficientes para cubrir todos los costos. La empresa puede enfrentar problemas de liquidez, dificultando el pago de obligaciones como salarios, alquileres o servicios. Los costos fijos no se cubren en su totalidad, aunque sí se hayan generado. A mayor diferencia entre las ventas reales y el punto de equilibrio, mayor será la pérdida. Esto es lo que pasaría si se vende menos del punto de equilibrio. ¿Qué pasa si se vende más del punto de equilibrio? Cada unidad adicional vendida genera una utilidad equivalente al margen de contribución unitario. A mayor volumen de ventas, por encima del punto de equilibrio, mayor será la ganancia total. Se crean oportunidades para reinversión, expansión del negocio o mejora de procesos. Los costos fijos ya están completamente cubiertos y la empresa mejora su rentabilidad y su estabilidad financiera. Como conclusión tenemos, el punto de equilibrio es una referencia clave para la toma de decisiones. Vender por debajo implica pérdidas, mientras que vender por encima permite generar utilidades y asegurar la sostenibilidad del negocio.
Y como última conclusión, tenemos que conocer e interpretar este resultado ayuda a planificar mejor la producción de las ventas y los costos. Gracias. A continuación, mi compañero Dylan. A continuación, les voy a hablar sobre las ganancias y las pérdidas. Podemos hablar de ellos desde un punto de vista contable, en el cual indicamos que las ganancias representan los incrementos en el patrimonio de una entidad, que se originan como resultado de operaciones ordinarias o extraordinarias, y distintos de los aportes realizados por los propietarios. Estas ganancias también se generan principalmente por ingresos obtenidos de la actividad principal del negocio, así como otros ingresos eventuales. Por otro lado, las pérdidas corresponden a las disminuciones de patrimonio producidas por costos y gastos que llegan a ser incurridos en el desarrollo de las actividades empresariales o por distintos hechos económicos que no llegan a ser tan recurrentes. Las pérdidas reflejan un resultado negativo cuando los gastos y costos llegan a superar a los ingresos generados en un periodo contable. A continuación les voy a hablar sobre cómo se realiza el reconocimiento contable de las ganancias y las pérdidas. Este mismo reconocimiento inicial de las ganancias y las pérdidas se llega a regir por el principio del devengado, mismo que establece que los ingresos y gastos deben registrarse en el periodo en el que se generan, independientemente de cuándo se cobren o lleguen a pagar. Este principio nos llega a garantizar que los resultados reflejen de manera razonable la situación económica real de la empresa. Asimismo, las ganancias llegan a ser reconocidas cuando existe una alta probabilidad de que los beneficios económicos futuros fluyan hacia la entidad y estos puedan ser medidos de forma fiable. De otro modo, tenemos también las pérdidas, mismas que se reconocen cuando se identifica una obligación presente o una disminución de beneficios económicos que pueda cuantificarse de manera confiable. Ahora voy a hablarles sobre la distinta clasificación que mantiene las ganancias y las pérdidas. Principalmente las ganancias y pérdidas pueden clasificarse según su naturaleza y también según su origen. Una de estas clasificaciones llegan a ser los resultados operacionales derivados. Estos llegan a ser de la actividad principal de la empresa, tales como las ventas de bienes o incluso la prestación de servicios de algunas empresas, y así como costos asociados a dichas operaciones. Los resultados no operacionales llegan a provenir de actividades secundarias o eventuales, tales como venta de activos fijos, ingresos financieros o incluso distintas pérdidas por distintos siniestros. Como última clasificación, llegamos a conocer los resultados extraordinarios, mismos que se originan por eventos inusuales o poco frecuentes, y que no llegan a formar parte dentro del giro del negocio, del giro normal del negocio. Esta clasificación nos llega a permitir analizar con mayor precisión las fuentes de rentabilidad o el deterioro económico de la entidad. Por otro lado, tenemos su forma de presentación dentro de los estados financieros. Con esto podemos entender que las ganancias y pérdidas se llegan a presentar de manera principalmente dentro del estado de resultados, que también es conocido como el estado de pérdidas y ganancias. Este estado financiero resume los ingresos, costos y gastos de un periodo determinado, con esto llegando a mostrar el resultado neto que llega a obtener la empresa durante el periodo. Asimismo, el resultado final puede reflejar una utilidad neta cuando los ingresos superan a los gastos, o una pérdida neta cuando ocurre todo lo contrario, unos gastos mayores a los ingresos. Esta información se llega a vincular directamente con el patrimonio, ya que las utilidades incrementan el capital contable y las pérdidas lo disminuyen. Ahora procedemos a conocer la importancia del análisis de ganancias y pérdidas. El análisis de las ganancias y pérdidas es fundamental para evaluar la eficiencia operativa y la rentabilidad de la empresa. A través de este análisis, la administración puede identificar áreas de mejora, pueden controlar distintos costos existentes, pueden optimizar los recursos y definir distintas estrategias financieras adecuadas para su empresa. Asimismo, el resultado contable es un insumo clave para el cumplimiento de obligaciones tributarias, la distribución de utilidades, la constitución de las reservas legales y obviamente la evaluación de riesgo financiero dentro de la entidad. Ahora voy a pasar con el impacto de la toma de decisiones. Para esto la información que nos llega a lanzar las ganancias y pérdidas nos permite a nosotros como contadores y a los directivos de la empresa tomar decisiones informadas relacionadas con inversiones, financiamiento, expansión del negocio o reestructuración de operaciones. Esto nos indica que un resultado positivo llega a sostener la estabilidad financiera, mientras que las pérdidas recurrentes pueden indicar problemas estructurales que requieren acciones correctivas.
Para los distintos inversionistas y acreedores, estos resultados son determinantes al momento de llegar a evaluar la viabilidad y solvencia de la empresa. Esto por el caso de que llegue a influir directamente en la confianza y en el acceso de recursos financieros. A continuación, mi compañero va a seguir hablando. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Miguel Ángel Eugenio Franco y a continuación le voy a dar la ejemplificación después de lo aludido por mis compañeros sobre el punto de equilibrio, pérdidas y ganancias. Como caso práctico, vamos a tomar una empresa manufacturera que se dedica a la fabricación de componentes electrónicos industriales. Lo que gerencia financiera necesita determinar el valor de ventas necesarios para cubrir costos y proyectar una utilidad operativa meta para el próximo trimestre. Como puedo observar, aquí tenemos los datos para la realización de este caso. Tenemos el precio de venta unitario, $150, y aquí vienen las variables que están dentro del costo variable unitario, que es materia prima directa, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación y la comisión de venta. Estos con sus valores en este orden, 45, 25, 10 y $7.50. Esta sumatoria nos da el costo variable unitario total de $87.50. Asimismo, tenemos los costos fijos mensuales, aquellos que no se modifican, que no son afectados por las unidades producidas. En este caso tenemos alquiler de planta y oficinas, sueldos administrativos de supervisión, depreciación de maquinaria, seguros y amortizaciones, con sus valores en este orden: $12,000, $18,000, $5,000 y $2,500. Estos dan una sumatoria de $37,500. Para la determinación de las unidades generadas para que la empresa no tenga ni pérdida ni ganancia, se utiliza la fórmula de punto de equilibrio por unidades, que en este caso utilizaremos costos fijos dividido por el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Reemplazamos fórmulas, datos y tenemos un valor de 600 unidades. Ahora vamos a utilizar la fórmula para determinar en cuánto, pero en dinero, nosotros vamos a obtener un punto de equilibrio. Utilizamos la fórmula del punto de equilibrio en dólares. Asimismo, costo fijo dividido para 1, que es la constante, menos costo variable dividido para el precio unitario. Reemplazamos datos y tenemos un valor de $90,000. ¿Cuál es la interpretación técnica de esto? Que la empresa necesita vender 600 unidades o generar $90,000 mensuales estrictamente para no perder el dinero. En esto también nosotros hicimos una proyección de varios escenarios técnicos donde la empresa producía diferentes cantidades de unidades, como 200, 400, 600, 800 y 1,000 unidades. Y la determinación de sus ventas netas, costos variables y costos fijos según lo requerido. Por ventas netas tenemos que multiplicamos el precio de venta unitario por las unidades a producir en 200, 400, 600, 800 y 1,000, y tenemos los valores correspondientes de 30,000, 60,000, 90,000, 120,000 y 150,000. Los costos variables, utilizamos el total de costo variable unitario y lo multiplicamos por las unidades a producir y tenemos los valores correspondientes a 17,500, 35,000, 52,500, 70,000 y $87,500. La diferencia de esto nos va a dar el margen de contribución con los valores de 12,500, 25,000, 37,500, 50,000 y $62,500. Los costos fijos operacionales, como su misma palabra lo menciona, son aquellos costos que no van a variar, que son fijos, que no van a ser afectados por la producción de unidades, sino que ya están determinados. En este caso, su valor es lineal, constante, de $37,500. Ahora tenemos la sumatoria de estos costos, tanto fijos como variables, que nos va a dar un valor de $55,000, $72,500, $90,000, $107,500 y $125,000. Ahora tenemos que la diferencia entre las ventas netas y los costos totales nos va a dar el EBITDA o la utilidad o pérdida. Por las 200 unidades producidas vamos a tener una pérdida de $25,000. Por las 400, una pérdida de $12,500. En este caso, ya se vienen las unidades producidas de 600 y las ventas netas de $90,000.
Estos son los resultados que nosotros podemos observar en la fórmula anterior, que la empresa necesita generar 600 unidades o $90,000 mensuales para no perder. Y esto lo confirma con el resultado dado que da 0, es decir, no pierde ni gana. Con 800 unidades producidas, la empresa asciende a un valor de $12,500 y por 1,000, $25,000. Lo podemos observar mediante el margen de operación en porcentaje, cuánto nosotros estaremos perdiendo, que por 200, 83%, 40, por 400, un 20%, por 60, como es el punto de equilibrio, no perdemos, es el porcentaje cero, y como tampoco ganamos, vuelvo y repito, el porcentaje es 0. Por 800 unidades, el porcentaje ya asciende a 10,42 y por 1,000 unidades a 16,67. Esto se va a reflejar en la siguiente tabla, en cual nosotros graficamos mediante los datos de dólares y unidades producidas. Y justamente en el punto de equilibrio, en el punto verde, nosotros podemos observar la determinación del punto de equilibrio. Y como puede ver las líneas de colores mencionadas, por ejemplo, ventas netas, el color azul, costos totales, color verde, costo variable, el color naranja, y costo fijo es el celeste. La intersección entre las ventas netas y los costos totales, como ya mencioné, es nuestro punto de equilibrio. Como pueden observar, mediante la unidad producida linealmente con el punto verde, nos dice que a los $90,000 y 600 unidades producidas, la empresa está generando un punto de equilibrio. Muchas gracias. Espero que le haya gustado esta intervención.